Internacional de la lucha contra el dengue es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones con invitados especiales. Moraima Hernández, quien es jefa de la unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacios, y también Juan Félix García, jefe del servicio de infectología del Hospital JM de Los Ríos. Bienvenidos y gracias por atender esta invitación que le hemos hecho el día de hoy acá en Soluciones. Gracias a ti por invitarnos. Hoy es un día importante, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad, pero quisiéramos comenzar esta entrevista explicándole a todos los televidentes de qué se trata, qué es el dengue. En el Día de la Prevención del Dengue, lo más importante sin duda es que la comunidad sepa de qué se trata. Es una enfermedad febril transmitida por un virus que tiene 4 serotipos y muy importante es que es transmitida a través de la picadura de un mosquito que se llama Aedes aegypti, que es el muy famoso Aedes aegypti en este país porque él está compartiendo con nosotros desde hace muchos años, y también el Aedes albopictus, que es un vector que anteriormente estaba en Europa, pero que con el tema de la globalización también llegó a nuestras tierras. Entonces es transmitido por ambos mosquitos actualmente por la picadura. Existen un virus llamado dengue, pero tiene 4 serotipos, lo que quiere decir que un paciente puede sufrir dengue 4 veces en su vida. Y algo que es muy importante que la gente debe saber, que aquel que le da dengue por una vez y le repite el dengue, generalmente los síntomas son mucho más severos. Entonces tú esperas que los pacientes que le repite la enfermedad tienda a complicarse, y eso lo debe saber el paciente y lo debe saber el médico. Cuando hablamos que son 4 serotipos, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de serotipos, veía en informaciones que hablábamos de D1, D2, D3 y D4, pero cuando vemos esto, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es? ¿Qué significa, doctor? Sí, se han descrito virológicamente 4 serotipos, por supuesto son tipo dengue, pero la infección por uno de ellos no protege contra los otros 3. Por eso es que se han definido exactamente 4 tipos. A ver, vamos a identificar cada uno. Por ejemplo, cuando estamos hablando del 1, el D1, ¿cuáles son esos síntomas que se presentan? Sí, la clínica es igual para todos. Yo más bien le diría, ¿cuáles son los que más nos atacan? Nosotros tenemos el 2 tradicionalmente y ahora el 3 que se nos ha acercado. Pero en Venezuela pueden circular los 4 serotipos. Una persona puede sufrir durante la infancia su dengue por el virus 1, pero a medida que va creciendo lo puede recibir el 2, lo puede atacar el 3 y hasta el 4. Como decía Moraima, una persona que ha sufrido previamente un ataque de dengue, al volverse a exponer al otro serotipo, le vuelve a dar dengue, con unos síntomas idénticos al anterior, pero más severos. Y en el niño, esta es una enfermedad que es aparatosa, por supuesto, y uno tiene que estar muy pendiente del diagnóstico precoz temprano y explicarle a los familiares que aun cuando el médico le haya dicho antes tuvo dengue, esa enfermedad puede volver a sufrir. Cuando hablamos de, para decirlo de alguna manera, esa primera etapa, puede ser que ese síntoma no lo identifiquemos o lo pasemos por alto, nos dé un cuadro febril y no lo calmemos, pero digamos, esto no avanza y podemos pues decir, bueno, no tener la sospecha de que fue dengue lo que nos dio. Fíjate, es muy importante porque nosotros en el país tenemos muchísimas infecciones virales que producen síntomas más o menos parecidos, pero generalmente el dengue siempre tiene fiebre, a diferencia, por ejemplo, del Zika, que el paciente puede incluso estar asintomático, no tener fiebre. El dengue produce una fiebre y el paciente tiene un malestar general muy importante. Produce dolores musculares, artralgia, o sea, les duelen las articulaciones, le duele todo el cuerpo, y generalmente pues el paciente, por supuesto, no necesariamente tiene que sospechar que es dengue. Por eso es muy importante que todo el paciente que tiene fiebre, que se siente mal, debe acudir al médico, porque además también tiene, digamos, la erupción, lo que llamamos rash. El paciente no pierde el apetito, o sea, produce un toque del estado general. ¿Y esa erupción es característica en los 4 serotipos? Generalmente los 4 serotipos se manifiestan de la misma manera. Lo que pasa es que está descrito que el serotipo 2 y 3 generalmente pueden producir enfermedad mucho más grave, pues tiene mayor predisposición a complicarse. Pero generalmente los síntomas generales de la infección se comparten, producen más o menos la misma sintomatología de malestar general y todo eso que te digo.
generalmente. ¿El contagio solo se puede hacer por la picadura de la Aedes aegypti o usted hablaba de otro insecto también? ¿Es solo por estos insectos? Es la picadura la principal forma de transmisión. Fíjese que en el ciclo de vida, una hembra de la famosa patas blancas o Aedes aegypti pica a una persona enferma y se lleva en su sangre el virus. Al volver a picar a otra persona, le siembra ese virus. En eso se va a tardar el ciclo de vida de la hembra del patas blancas, se puede tardar hasta una semana en eso. Y en un periplo de hasta 250 Cuando metros habla de una semana es que de picar a una persona infectada puede tardar... No, la incubación es otra cosa. Ajá. Lo que le quiero decir es que una hembra, que es la que pica, el macho no pica, Okay. la hembra pica y seguirá picando mientras tenga su ciclo de vida útil, la hembra, que no tiene nada que ver sino con su ciclo de vida. Pero esa hembra tiene un periplo de desplazamiento de hasta de 250 metros. Y por viento de cola, el Aedes aegypti puede montarse en un avión y viajar de un continente a otro. Claro. De tal manera que ese virus que se posa, se mete dentro del patas blanca, ha conseguido un mosquito muy inteligente, inteligentísimo diría yo, por todas las cosas que antes no tenía y que ahora sí tiene, y que a lo mejor lo podemos comentar si quiere de una vez. Claro que sí, cómo no. Nosotros estuvimos viendo un Aedes aegypti peridomiciliario que no entraba a los hogares y que picaba al ser humano fuera. Okay. Un buen día empezó a adaptarse al hogar y un buen día empezó a aparecer en los closets, empezó a aparecer en la cocina, empezó a aparecer en la sala de recibo, se había adaptado al domicilio. Hoy día se sabe que ese mosquito no solamente puede picar de día, sino que puede picar también hasta en horas de la noche, según dicen algunos expertos. Se ha acostumbrado incluso a no picar de frente a la persona, sino atacarlo por detrás. De tal manera que uno puede estar conversando con algún visitante y de pronto siente que algo le picó. Tener una picadura. Así estamos enfrentando al llamado mosquito súper inteligente que es el patas blancas. Patas blancas porque cualquier ciudadano, cualquier madre de este domicilio puede ver identificarlo las patas, así. sí, una hilera de manchitas blancas en sus extremidades. Por eso lo llamamos patas blancas. Doctora, usted hablaba también de otro insecto. Que, El arbopictus. El arbopictus, que es el tigre. ¿Y cómo es el comportamiento entonces de este? Es igual, realmente hace algunos años no existía, no se escribía en Latinoamérica, pero sino en los países europeos, y básicamente se habla de que por la importación de cauchos y ese tipo de cosas entre los continentes, también vino a vivir para acá. Entonces básicamente está en zonas iguales, en zonas templadas, en países tropicales como el nuestro, y convive perfectamente en nuestro país, prácticamente está en todo el país. ¿Una mujer embarazada que esté padeciendo el virus del dengue puede infectar al bebé? No se describe realmente como causa de la transmisión vertical como causa de infección neonatal, pero sí es muy importante la población, la mujer, la embarazada, cuando sufre la infección de manera aguda, porque a pesar de que el comportamiento de la enfermedad es igual que el resto de la población, sí se puede complicar el embarazo. Si se quiere la infección al inicio del embarazo, mucho más, puede complicarse con amenazas de aborto o con el aborto mismo, que es quizá una de las complicaciones más frecuentes, que alrededor del 35% de los casos. Si está cerca del momento del finalizar el embarazo, que está en el embarazo más adelantado, se describe que puede desencadenar el parto pretérmino. También se habla de que la embarazada tiene más precozmente, produce complicaciones hemorrágicas la infección por virus dengue. ¿Los síntomas son iguales siempre? Le preguntaba al principio, ¿en todos los tipos inicia de igual forma? Sí, es una patología que la generalidad es esa, ¿no? Fiebre, malestar general, mialgia, artralgia, rash,
pero en el transcurso de la evolución de la enfermedad, tiene ciertos comportamientos que a ti te van a orientar si ese paciente va a la recuperación total o ese paciente puede complicarse. De hecho, se habla de dengue con signos de alarma, o sea, el dengue sin signos de alarma, que es quizás el más frecuente. Hay signos de alarma que te hacen sospechar que ese paciente tienes que vigilarlo, y está lo que se llama dengue grave, o anteriormente se llamaba dengue hemorrágico o síndrome de shock por dengue, que es una clasificación nueva, bueno, no es nueva, está desde el 2009, la OMS clasificó el dengue de esta manera: dengue con o sin signos de alarma y dengue grave. Y el dengue, cuando hablábamos de dengue clásico o dengue hemorrágico, o sea, ya estos términos no se están utilizando, sino... Sí. Lo estamos dejando. Sí, esta es la nueva clasificación desde el 2009. Ok, ahora bien, cuando ustedes dicen que no es el mismo comportamiento, digamos, en las primeras fases, cuando se presenta una fiebre, una persona a lo mejor no tiene ese brote, ¿qué debe hacer? Porque, bueno, a lo mejor nos da un virus puede ser un gripal, por ejemplo, y tenemos esa fiebre. No necesariamente puede ser que estemos padeciendo dengue, pero puede generar una alerta. El médico hoy día que ejerce en Venezuela tiene que hacer filigrana, tiene que hacer un arte para hacer los diagnósticos clínicos. Justamente sobre el diagnóstico, y disculpe que lo moleste, vamos a ir un corte y ya regresamos con mucho más, pero vamos a tratar un poco el tema de los síntomas y cómo identificar si realmente estamos padeciendo iniciando este virus en nuestro cuerpo del dengue. Ya volvemos con muchísimo más de este tema interesante, hoy a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. Ya volvemos.